Que quizás sea más urgente es hablar de la situación que se ha creado con la expropiación de Repsol, evidentemente. Bueno, en fin, nosotros también pensamos, como creo que la mayoría, que la responsabilidad de lo que ha ocurrido con Repsol pues, corresponde al 100% al Gobierno argentino. No tiene nada que ver con la discusión sobre si Repsol invertía lo suficiente o no lo suficiente en Argentina y que ha sido una decisión pues, muy típica de lo que es el peronismo, es decir, una decisión de puro nacionalismo económico y muy, desde luego, muy despectiva hacia lo que es la seguridad jurídica y los acuerdos internacionales firmados, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que a España siempre le ocurre lo mismo con el nacionalismo, sea el propio, sea el exterior, ¿no? Es decir, siempre tenemos problemas de ese estilo cuando se nos cruza en nuestro camino pues, las estrategias nacionalistas. Desde luego a nosotros nos parece evidente que eso es lo que ha ocurrido en Argentina. Es la manera de que la señora Kirchner pues, ha querido solucionar un problema puramente interno de su administración, y que en este caso ha pagado el pato Repsol. Claro, tampoco esto es casual, es decir, es cierto que, como se suele decir coloquialmente, a perro flaco todos son pulgas. Es decir, España es un país que no atraviesa precisamente su mejor momento y en este sentido pues, se convierte en un objetivo más fácil que otros cuando se plantean situaciones de este estilo, ¿no? Nosotros creemos que no se puede separar lo que ha sucedido con Repsol de la debilidad política que está pasando España, y no tanto por la crisis económica actual, sino porque somos un país que hace ya mucho tiempo que ha abandonado los consensos fundamentales, y yo creo que esta es una factura que estamos pagando, precisamente pues, por la falta de una política de Estado en materia de relaciones internacionales y de identidad o de marca país, como se dice ahora, etcétera, que ya saltó por los aires hace mucho tiempo. Yo creo que quien comenzó con esta cuestión fue el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, pero tampoco pensamos que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy se hayan esforzado demasiado por algo que debería ser vital, y creo que ahora se está viendo con claridad. ¿Y qué es eso que es vital? Bueno, pues que lo que son las grandes cuestiones de Estado, y una de ellas es esta, la defensa de los intereses de empresas multinacionales basadas en España, como es el caso de Repsol, pues no debería de haber posiciones partidistas, no debería de haber como lógica para tratar este problema político, el si le puedo hacer daño al Gobierno o no le puedo hacer daño al Gobierno, si le puedo hacer daño a la oposición o no. Y como llevamos 8 años enfangados en esa especie de pelea entre dos grandes partidos, o partidos grandes, mejor dicho, que sin embargo en algunas cuestiones internas domésticas son perfectamente intercambiables, luego lo que ocurre es que España es un país muy debilitado en la escena internacional y es un país al que otros, pues como este ha sido el caso del Gobierno de Argentina, creen que, en fin, se le puede hacer daño de esta manera con ventajas domésticas y sin un gran costo internacional, ¿no? En fin, por otra parte, también consideramos que es fundamental involucrar a la Unión Europea en la resolución del conflicto desatado por el Gobierno de Kirchner, porque es que Repsol es una empresa europea, no deberíamos olvidarlo. Es una multinacional, pero es una multinacional europea, con, por cierto, participaciones de otros países, también como México, que también tiene sus conflictos con Argentina, como es conocido, de índole comercial. Y también aquí pensamos que la respuesta a la Unión Europea debería ser mucho más firme por 2 razones. Bueno, primero, como decía, porque Repsol es una empresa europea. Y, en segundo lugar, porque no podemos ignorar que estamos sometidos a una serie de presiones de las instituciones europeas para la reducción del déficit público en España, que están teniendo también un costo para los ciudadanos muy importante, en forma de recortes de derechos y de renuncias a expectativas razonables de servicios sociales. Y que, a cambio de eso, la Unión Europea no puede transmitir a los ciudadanos, en este caso de España, de otros países, el mensaje de que usted sufra, usted recorte, usted renuncie a cosas a las que tenía derecho, pero no se le damos nada a cambio. Desde luego, creo que los ciudadanos españoles en general, y el Estado español en concreto en particular también, tiene todo el derecho del mundo a recibir apoyo expreso de la Unión Europea, y a que la Unión Europea considere el conflicto de Repsol en Argentina como un conflicto propio con la Unión Europea y no solo con España. Y, desde luego, si la Unión Europea no es capaz de remontar la crisis política que también tiene y no es capaz de asumir como asunto propio los intereses legítimos de los Estados que la componen, pues realmente todavía profundizará su crisis política y, por lo tanto, la económica, porque no olvidemos que la crisis económica financiera que Europa está viviendo, y sobre todo los países periféricos como el nuestro, es en gran parte la consecuencia de una incapacidad para tener una política fiscal común, una política económica común, de verdad, con legitimación democrática y, por lo tanto, abandonada a la voluntad de burócratas y de administradores, pero no de políticos interesados en lo que es común, ¿no? Bien, como les decía, pues esto es lo que a nosotros nos preocupa. Por otra parte, es evidente que eso es lo que decía al principio, ha sido una agresión con un tinte claramente nacionalista. Hay que lamentar en este sentido, como decía, que España sea un país que ha roto hace mucho tiempo consensos básicos que en otros países se mantienen por encima
de las luchas de partidos. Y en este sentido también nosotros sí queremos decir que vamos a apoyar al Gobierno de España en lo que tenga que hacer pues, para defender los intereses legítimos. Hay también por ahí una corriente de opinión que es muy típicamente española en este sentido, que ya se ha manifestado diciendo que Repsol no es España. Claro que no, es evidente que Repsol no es España, pero sí es parte de. Y como es parte de, en los estados de derecho serios y las democracias serias se defiende a todos los que la componen, también a las empresas multinacionales. Y para eso, por eso mismo, nosotros ofrecemos al Gobierno pues, el apoyo político que necesite y, desde luego, nuestros puntos de vista, porque consideramos que es una de estas situaciones en las que tiene que haber una respuesta de Estado, no de partido y ni siquiera solo administrativa de Gobierno. Y también consideramos que es fundamental en este sentido implicar políticamente a la Unión Europea. Por supuesto, más allá de los pleitos internacionales que el Estado, que la propia Repsol puedan poner al Gobierno argentino por su actuación. Y en este sentido hay que decir que tampoco es una actuación ni sorprendente, ni nueva ni inocente. Argentina tiene el récord, creo, de denuncias en los organismos internacionales de arbitraje por conflictos comerciales por denuncias. Creo que tiene unos 40 en estos momentos, planteados nada menos. Tiene también problemas, como decía, con México, con Estados Unidos y con otros países. Así que no es que nosotros nos hayamos portado particularmente mal, sino que es una situación que se le ha presentado muy cómoda y muy fácil, como digo, a la señora Kirchner. Y lo que reclama por parte nuestra, por parte del Estado, es una respuesta, como digo, política y de Estado y europea, creemos. Y, desde luego, en esta cuestión también pedimos al Partido Socialista que sea responsable y que entienda bien que no es el momento de salir con la escopeta cargada contra el Gobierno solo para poner en mayores dificultades al Gobierno de Rajoy. Se trata de tener, insisto, una visión integradora y de Estado inclusiva y de que Repsol también merece la defensa, no solamente por una cuestión de patrioterismo. El patrioterismo vamos a dejárselo a Argentina y a los peronistas. Vamos a hacer política de Estado de una vez y política europea de una vez y vamos a exigir que las instituciones cumplan con su cometido.